Bienvenidas y bienvenidos a Bajo el Tejo, un espacio para sembrar comunidad y explorar formas de disfrutar una vida buena para todas las personas. Bajo el Tejo es un podcast desarrollado por las asociaciones La Columbeta e Ingeniería Sin Fronteras Cantabria, gracias al apoyo de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno de Cantabria. Versión libérrima de Alicia en el País de las Maravillas, dedicada a las personas que se hacen preguntas. Alicia en el País de las Maravillas Acumuladas, o cómo una joven cántabra se pregunta si le renta tanta maravilla. Capítulo 1. La madriguera del conejo, o cómo empezar a correr sin saber a dónde. Alicia empezaba a hartarse de estar sentada bajo el tejo sin nada que hacer. Una o dos veces había echado una ojeada al libro sobre compost y sus propiedades cuando de pronto un conejo blanco pasó junto a ella a la velocidad de startup tecnológica. ¡Llego tarde! No hay tiempo que perder. El PIB no espera. Chillaba el conejo blanco consultando simultáneamente dos teléfonos móviles, un smartwatch y una tablet bajo el brazo derecho. El izquierdo lo necesitaba para sujetar una carpeta titulada Superando a las expectativas. Otra vez. ¿Tarde para qué? Preguntó Alicia, que era experta en hacer preguntas. Para producir, para crecer, para el post, para la reunión de inversores, para el reporting, para el informe de los indicadores clave de la estrategia de gestión trimestral. El conejo desapareció por un agujero entre dos raíces, dejando tras de sí un rastro de tarjetas de visita impresas en papel satinado con purpurina, que tardarían 400 años en degradarse. Alicia, que era una joven de esas que se preguntan las cosas antes de hacerlas, se asomó al agujero. ¿Qué es lo que hay ahí abajo? Dijo en voz alta, porque tenía el saludable hábito de hablarse a sí misma cuando nadie más escuchaba, que en el fondo es la única manera honesta de pensar. Y entonces, no se sabe muy bien por qué, quizás la curiosidad, quizá el aburrimiento de un domingo sin redes sociales, quizá una fuerza gravitatoria asociada a su pesa, Alicia cayó. Cayó durante mucho tiempo. A su alrededor flotaban objetos que el sistema había ido acumulando. Vio un libro de reglas de comercio internacional titulado Del norte para el sur. Envases de plástico de un solo uso. Informes de sostenibilidad de empresas que deforestaban la Amazonia. Contratos con letras tan pequeñas que necesitaban su propio microscopio y una cantidad geológicamente alarmante de barriles Brent que en su día valieron lo que un apartamento en la avenida Reina Victoria. ¿Esto? Murmuró Alicia mientras pasaba flotando junto a una foto de un crucero en un resort turístico. Es exactamente lo que mi abuelo llamaba desarrollo. Aterrizó con suavidad sobre algo blando que resultó ser un montón de folletos publicitarios que nadie había pedido. Una cama de catálogos de bricolaje y pizzas a domicilio que habían llegado a casa de personas que llevaban años sin tener chimenea ni apetito. Se puso en pie de un salto y vio al conejo blanco doblando un recodo y lo siguió. El País de las Maravillas Acumuladas era un lugar un tanto peculiar. Todo brillaba con ese brillo azulado de pantalla que duele un poco si se mira demasiado tiempo, pero que resulta imposible de ignorar. Había fábricas que producían productos sin que nadie supiera exactamente para qué servían. Había anuncios que vendían felicidad en 12 plazos sin intereses, aunque con un TAE del 23,5%. Había una autopista circular en la que todos los vehículos querían ser de alta gama y circular a 200 km/h sin llegar a ningún sitio concreto, lo cual era presentado en los informativos como un avance récord en la movilidad sostenida. El conejo blanco apareció junto a Alicia, jadeando con la dignidad de quien no tiene tiempo ni para jadear a gusto. ¡Más! ¡Más! ¡Necesitamos más! Decía mirando unos gráficos que subían hacia la derecha en un ángulo de 45 grados, que es el único ángulo que le gusta a la economía convencional y que en un planeta esférico y finito resulta, si uno lo piensa 5 segundos, básicamente imposible. ¿Pero más de qué? Preguntó Alicia. El conejo blanco la miró como si hubiera dicho algo en un idioma de otro planeta. ¿Cómo que más de qué? Más de todo. Más producción. Más consumo. Más beneficio. Más progreso. Más kilovatios. Toneladas. Megas. Teras. Pitoflus. Más de lo que sea. Con tal de que el número sea más grande que el del año pasado. ¿Y para qué todo eso? Para seguir creciendo. Que, como todo el mundo sabe, es lo mejor que puedes hacer. Respondió el conejo con la paciencia infinita de quien explica algo perfectamente razonable a alguien con un sentido común limitado. Pero... Alicia frunció el ceño, que es lo que hacen las personas cuando algo no les cuadra. Para ser más felices. ¿Y son más felices? El conejo
Abrió la boca. La cerró, la volvió a abrir, se rascó detrás de la oreja con el segundo teléfono móvil. ¡Llego tarde! Gritó y desapareció por la autopista circular que había al lado de un macrocentro comercial. Alicia sacó su libretita de bolsillo y en ella apuntó: el crecimiento no puede ser una meta, como mucho será un camino. ¿Pero un camino a dónde? Luego la guardó y siguió caminando pensando que una pregunta sin respuesta es la mejor razón del mundo para seguir explorando. Capítulo 2. Una merienda de locos en todos los sentidos. Alicia decidió seguir el camino del bosque hasta que llegó a un claro donde había una mesa larguísima rodeada de sillas. Olía a pesticida, a plástico quemado y a aquella fragancia que anunciaban por la tele, brisa del campo, y que nunca olía a ningún campo real. Sentados a la mesa estaban el sombrerero loco y la liebre de marzo, rodeados de platos con comida de aspecto perfecto, en simetría, brillo e instagramabilidad. Y sabor absolutamente nada, lo cual la hacía ideal para la foto y terrible para comer. ¡Sitio libre! ¡Sitio libre! Gritó el sombrerero loco haciendo señas a Alicia con un tenedor de plástico reciclado que había viajado desde China. ¿Y eso qué significa exactamente? Preguntó Alicia, porque en la mesa había asientos libres por todas partes. Significa que puedes sentarte y que eres libre. ¿Qué es lo que significa en su sentido más literal? Aunque, si lo piensas bien, también podría no significar nada, porque las palabras son convenciones sociales y el lenguaje una prisión. Y además, acabo de pegar un sombrero y estoy un poquito espeso. Respondió el sombrerero loco con una coherencia que resultaba sorprendente dado el estado de sus pupilas. Alicia se sentó. Sobre su plato había lo que parecía un tomate, perfectamente redondo, perfectamente rojo, perfectamente inodoro. ¿De dónde viene esto? Preguntó. De un invernadero en Almería. Dijo la liebre de marzo, mirando el teléfono sin levantar la vista. O de Marruecos. O de los dos. Depende de la semana y de lo que haya en el mercado de futuros esta mañana. ¿Y por qué no compráis tomates a Carlos, de la mi huertuca, que están en temporada? El sombrerero se empezó a reír con tal virulencia que la cola de sombrerero se le salía por la nariz en pequeñas burbujas iridiscentes. En temporada, ¡ja! Las estaciones son para los calendarios de las abuelas. Esos que ya nadie compra. Aquí es siempre temporada de todo, porque el frío lo producimos con electricidad. La tierra puede estimularse con nitrógeno artificial y las distancias las ignoramos con gasolina. Los tomates en agosto Empezó Alicia. huelen a... ¡Peligroso! Interrumpió el sombrerero loco, de repente completamente serio, con esa lucidez como de epifanía que llega cuando cuaja una certeza sobre algo. Los tomates que huelen a algo son peligrosos, porque si la gente los prueba, nota la diferencia. Y si nota la diferencia, ya no quiere tomates sin olor. Y si no quiere tomate sin olor, el negocio del tomate sin olor se hunde, y el negocio del tomate sin olor se hunde, el sistema entra en crisis, y si el sistema entra en crisis, toca hacer preguntas, y bueno, las preguntas son lo más subversivo que existe en el país de las maravillas acumuladas. ¿Y tan malo sería eso? Dijo Alicia, visiblemente interesada. El sombrerero loco y la liebre de marzo se miraron con el horror de quien acaba de escuchar una pregunta razonable. ¡Cambio de sitio! Gritó el sombrerero loco. Y todos se movieron 3 asientos a la derecha, como si eso fuera solución a algo, que es precisamente la lógica que se aplica en muchas cumbres climáticas internacionales. En el plato de Alicia ahora había algo con una etiqueta dorada. Wrap de pollo de corral artesano con quinoa ancestral, kale orgánico y reducción de mango tropical de comercio justo razonablemente sostenible. ¿Y esto cuánto cuesta? Preguntó Alicia. Sin contar los viajes ni la mano de obra del sur global, cuesta 19,99. Pero también te puedes comer el menú del día por 4,90, que incluye pollo de un sitio que es mejor no visitar de cerca, arroz de un continente que no es nuestro y una bebida azucarada de una multinacional cuya fundación financia proyectos de acceso al agua en los países a los que previamente ha vendido el agua embotellada. Y... Dijo Alicia, muy despacio,
como quien propone algo bastante obvio. ¿No habéis pensado plantar un huerto? Silencio, un largo silencio, profundo, como los que suceden a una revelación. El sombrerero loco miraba a Alicia con una expresión que estaba a mitad de camino entre el asombro y el reconocimiento, como alguien que acababa de escuchar una canción que creía haber olvidado. Un huerto. Repitió muy despacio. Huelo la tierra. Huelo el tomate en verano. Huelo la mano de mi abuela partiendo el pan, el ajo que... Y entonces esnifó más cola, porque la nostalgia en el país de las maravillas acumuladas es un lujo que no puede venderse, y eso resulta aterrador. Capítulo 3. El charco de lágrimas y la salud como suscripción mensual. Después de la merienda, Alicia continuó su camino y se encontró con un edificio enorme de cristal y acero inoxidable en el que podía leerse: Centro Integral de Bienestar Farmacológico y Soluciones Emocionales sin Límite. La puerta principal se abría sola. Posiblemente era la única cosa que se abría sola en el país de las maravillas acumuladas. Delante de la entrada, la liebre de marzo lloraba tanto que se formó un charco mientras repartía folletos a toda velocidad como si su vida dependiera de ello. ¿Tienes ansiedad? Tenemos pastillas de liberación prolongada. ¿Tristeza invernal? Pastillas con vitamina D, entre otras 7 letras. ¿Incapacidad de concentrarte más de 40 segundos seguidos después de 10 años de redes sociales? Pastilla más app para aumentar la neuroplasticidad con prueba gratuita de 7 días. Luego 12,99 al mes, cancelable en cualquier momento. Aunque el proceso de baja conlleva 14 pasos. Pero para esos males, Dijo Alicia. ¿no sería mejor poder hablar con otro ser humano que te escuche sin juzgarte? La liebre levantó la vista del folleto como si no la reconociera. ¿Cómo? Que si en vez de tomarte pastillas hiciéramos cosas con los vecinos, como buscar setas en otoño, cantar en algún coro o pintar muros con frases amables como hacen en Cabezón de la Sal desde Entretejiendo Saja. Eso. Dijo la liebre, con toda la solemnidad de quien ha aprendido algo de memoria y ahora encuentra la ocasión de oro para soltarlo. No es escalable. No te entiendo. Dijo tímidamente Alicia. Que no puede convertirse en producto. Que no tiene margen de beneficio auditable. Que no cotiza. Que si la gente se cuida en comunidad, ¿quién compra los ansiolíticos? ¿Quién paga las consultas de psicología privada? ¿Quién renueva la suscripción a la app del monje budista digitalizado? El sector sanitario emocional colapsaría. Bueno, tenemos la sanidad pública. La liebre puso los ojos en blanco, lo que se podía interpretar como recortes, listas de espera, consultas de 7 minutos, médicos agotados, presupuestos insuficientes. ¿Sabes lo que me recetó mi doctora cuando fui a decirle que me sentía sola y que no conciliaba el sueño? Dijo la liebre en voz muy baja. ¿Qué te recetó? Un voluntariado en una ONG de... ¿Pero dónde se ha visto eso? ¿A dónde vamos a llegar? Con lo fácil que era darme pastillas azules. La liebre se alejó mirando su teléfono, que había dejado de atender 5 minutos. Tenía 43 notificaciones sin leer, 7 mensajes de grupos de WhatsApp y 14 actualizaciones de aplicaciones. Alicia apuntó en su libreta. La salud también es sentirse bien con otras personas. ¿Y de qué dependerá que nos sintamos bien cuando estamos con otros? ¿Será sentirnos aceptadas? Y siguió caminando. Capítulo 4. La historia de Humpty Dumpty o el arte de decir cualquier cosa. Humpty Dumpty estaba sentado en su muro, que era en realidad una pantalla táctil de 12 metros de alto con soporte de titanio patentado, retransmitiendo en directo cada segundo de su existencia. Llevaba una camiseta negra en la que se podía leer Influencer en letras azul cobalto, lo que ya ponía a Alicia sobre aviso. Buenos días. Dijo Alicia. ¡Compartid! Suscribíos a mi canal y activad la campanita. Gritó Humpty Dumpty mirando a la cámara, con una sonrisa petrificada y ancha. Luego bajó la cámara y miró a Alicia con el desconcierto de quien ve a una persona de carne y hueso después de muchas horas de dispositivos digitales. ¡Ah!
¿Una persona real? Qué raro. ¿Tienes muchos seguidores? Pues no tengo redes sociales. Pues si no tienes redes, no te enteras de nada. dijo Humpty, parpadeando varias veces. Bueno, igual quien no se entera de nada eres tú. Dijo Alicia, visiblemente molesta. ¿Existes entonces? Físicamente sí. Dijo Alicia. ¿Qué estabas haciendo cuando he llegado? Pues contando mi historia. La única historia que importa, que es la mía, narrada por mí, editada por mí, con el filtro que me favorece más y recortada convenientemente en los momentos en los que estoy menos favorecida por la realidad. ¿Y es verdad lo que cuentas? Humpty Dumpty se rió con una mezcla de inseguridad manifiesta y desesperación por encontrar una respuesta convincente. ¿Verdad? La verdad está sobrevalorada. Lo importante es el número de reproducciones. La verdad es lo que comparte más gente. La verdad es lo que el algoritmo decide que es la verdad a las 6 de la tarde, aunque a las 9 decida que la verdad ya es otra cosa. Eso no es la verdad. Dijo Alicia. Eso es popularidad. Son cosas diferentes. Son exactamente lo mismo. Cuando yo digo algo, significa lo que yo quiero que signifique. Ni más ni menos. Yo decido qué está de moda y qué está pasado de moda. Yo decido qué es necesario y qué es nostalgia. Yo decido qué es bienestar y qué es pobreza. Ahora mismo tengo Miró sus estadísticas. 2.347.967 seguidores. ¿Y tú? ¿Cuántos tienes? Yo tengo una libreta donde anoto cosas que me interesan. Eso Dijo Humpty con una sonrisa de superioridad. no va a ninguna parte. No genera publicidad. ¿Y qué pasa con las noticias falsas que publicas? Preguntó Alicia, que ya había leído alguna de sus entradas mientras hablaban. Este artículo dice que las energías renovables causan terremotos. Este otro da 10 argumentos para demostrar que el comercio online es más eficiente y sostenible que el local. Este otro... Todos tienen más de 100.000 reproducciones. Dijo Humpty triunfal. Eso no los hace verdaderos. Los hace influyentes, que es mejor. Alicia lo miró. Él la miró a ella. Entre los dos latía un silencio incómodo, que es lo que aparece cuando alguien dice la verdad, y el otro decide que prefiere el poder. ¿Y si te caes del muro? Preguntó Alicia. Humpty Dumpty miró hacia abajo por primera vez. El suelo quedaba lejos. Eso no pasa. El algoritmo me sostiene. ¡Compartid! ¡Suscribíos! Dijo Humpty de nuevo, esta vez con un deje de desesperación que no tenía antes. Alicia se alejó pensando en su amigo Aitor, de Cine en Comunidad, y en que hay dos maneras de contar una historia. Está la tuya, con tu estilo y tus palabras, tus contradicciones, tu mediocridad y tu imperfección. Y está esa forma de contar que te hace invisible porque no contiene sentimientos ni necesidades ni vulnerabilidad, solo una fachada brillante. Capítulo 5. El gato de Cheshire, leer versus scrollear y por qué una es una puerta y la otra es una rueda. El gato de Cheshire apareció en las ramas de una cajiga viejísima, que llevaba allí más tiempo que el capitalismo caníbal y probablemente lo sobreviviría. Sonreía como si entendiera todas las paradojas del mundo. ¿Qué estás leyendo? Preguntó el gato, asomando la cabeza entre dos ramas. Son unos apuntes, reflexiones, preguntas. Alicia mostró la libreta. ¿Escribes a lápiz? ¿Sí? ¿A lápiz? ¿Sin corrector automático? Si me equivoco, borro o tacho. ¿Sin algoritmo de recomendación que te diga qué escribir? El gato sonrió, que es una cosa difícil de imaginar, pero perfectamente visible cuando sucede, como los eclipses y los lunares en la piel. En este país, leer en papel es un acto que genera desconfianza en las personas que ganan dinero con las pantallas. Leer despacio, releer, perder el hilo, buscar el hilo, anotar al margen con la letra pequeña de los pensamientos que provoca el texto, eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Preguntó Alicia, aunque intuía la respuesta. Porque quien lee de verdad, piensa. Y quien piensa, conecta ideas que el sistema preferiría mantener separadas. Y quien conecta esas ideas, empieza a hacer preguntas. El gato empezó a desvanecerse por los pies.
de manera que solo quedó la cabeza y la sonrisa, como una bola o una bellota gigante. Y al final, no compra lo primero que le ponen delante. Y eso es malo para el negocio. Dedujo Alicia. Exactísimo. Por eso inventaron el scroll infinito. ¿Para qué leer un párrafo entero que requiere concentración sostenida si puedes ver 3 segundos de un vídeo de alguien cayéndose? Luego, un tsunami en algún lugar lejano. Una receta de pasta que nunca harás porque requiere salir a la compra. Y una publicidad disfrazada de consejo de vida. ¿Y qué queda después de todo eso? Preguntó Alicia. Nada. Dijo el gato, desapareciendo del todo, excepto la sonrisa. Pero es una nada muy entretenida. Y una nada entretenida es exactamente lo que necesita alguien que no quiere que pienses demasiado. La sonrisa frotó en el aire unos segundos más, como hacen las verdades incómodas antes de instalarse. Luego, también desapareció. Alicia sacó su libro Desde un bosque lejano, uno de verdad, editado por Errata Naturae, con páginas que había que pasar, anotaciones y exclamaciones, y releyó un párrafo que tenía subrayado. El sistema no existe para satisfacer las necesidades humanas. Por el contrario, es el comportamiento humano el que se ve obligado a cambiar para adaptarse a sus necesidades. Luego se quedó mirando la cajiga durante varios minutos pensando en lo que había leído. Fue uno de los mejores ratos del día y no generó nada que pudiera contaminar o venderse, lo cual le producía una tranquilidad gustosa. Capítulo 6. El Palacio de la Reina de Corazones o la vivienda como campo de batalla entre ricos y pobres. La Reina de Corazones vivía en un palacio declarado de interés cultural reconvertido en un conjunto de pisos de lujo con vistas panorámicas, conserjería 24 horas, gimnasio privado y spa con cromoterapia mezclada con aromaterapia, lo que igual no tenía respaldo científico, pero en el folleto promocional lucía espectacular. Bienvenida al mercado inmobiliario, Dijo la reina frotándose las manos. Estoy buscando dónde vivir. Dijo Alicia. Perfecto, tenemos productos adaptados a diferentes perfiles de inversor. ¿Productos? No me entienden. Activos, querida, inversiones. Cada casa es una oportunidad de rentabilidad sin competencia. Yo pensaba que una casa era un hogar. Dijo Alicia. La reina la miró con la paciencia infinita de quien ha tenido esa conversación con muchos súbditos ya. ¡Qué encantadora! Dijo con el tono que se usa con las niñas cuando dicen que de mayor quieren ser astronautas. ¿Tienes ahorros? Tengo trabajo. ¿Y cuánto ganas? Alicia no quiso responder. La reina sacó una calculadora de bolsillo con teclado de nácar. ¿Para acceder a una hipoteca? Comenzó la reina sin quitar los ojos de los números. Necesitas el 20% de entrada más los gastos de notaría, registro e impuestos, lo que en total supone aproximadamente 7 u 8 años de ahorro si no comes fuera, no vistes, no tienes vehículo, no vas de vacaciones y renuncias a cualquier imprevisto dental, mecánico o de fontanería. El alquiler, mientras tanto, absorberá el 48% de tu sueldo neto en cualquier ciudad de tamaño medio, o el 70% en ciudades como Santander, donde no hay límites al turismo. Y cuando tengas hijos, pues tendrás que mudarte porque ya no cabréis en los 42 metros cuadrados que podrás pagar si tienes suerte. Y mientras se ahorra ese dinero, ¿dónde se vive mientras tanto? En el mercado, querida, el mercado siempre tiene solución. Y la reina señaló hacia un edificio con la ventana del sótano tapiada y un cartel escrito a mano que decía: habitación compartida 650 € al mes. Prohibido cocinar con olor fuerte. Prohibidas visitas después de las 21 horas. Prohibidas fiestas y dramas. Esto no es ninguna solución. Dijo Alicia. ¡Que le corten la cabeza! Gritó la reina. Pero nadie cortó ninguna cabeza porque los soldados de naipes estaban gestionando su propia angustia habitacional en grupos de WhatsApp y no podía atender solicitudes presenciales de ejecución. El rey de corazones se acercó a Alicia en cuanto la reina se distrajo mirando los precios del metro cuadrado. Tienen razón, ¿sabes? Susurró con la voz de quien dice en secreto lo que debería decirse en público. La vivienda es un derecho. Lo dice el artículo 47 de la Constitución. Que lo tengo memorizado. ¿Y por qué lo dices en voz baja? El rey miró el palacio. Miró a la reina, miró sus zapatos, que eran unos zapatos muy buenos, se encogió de hombros y volvió a su sitio callado, que es el sitio más caro de todos los sitios posibles.
Capítulo 7. El consejo de una oruga para pararse, enfocar y pensar. La oruga estaba sentada sobre su hongo, fumando con la parsimonia de un filósofo estoico que sabe aceptar el destino como quien acepta un beso materno. Miraba el horizonte sin esperar nada más que la continuidad de la maravilla. ¿Quién eres tú, chavaluca? Preguntó sin moverse. Alicia, alguien que no sabe muy bien cómo ha llegado hasta aquí, pero que está intentando entender este lugar. Pero lo encuentro a cada paso que el absurdo puede ser todavía más grande. Así que estoy flipando un poco, la verdad. ¿Y qué has entendido hasta ahora? Pues que todo va muy deprisa, que nadie se para, que hay mucho ruido y ninguno escucha, que se produce mucho, pero se piensa y se siente poco, que se mide lo que se puede medir, aunque no importe ni sirva, y no se mide lo que importa, aunque sería muy necesario hacerlo. Que... Para. Dijo la oruga. ¿Tú ves teatro? Sí, cuando puedo. Dijo Alicia. ¿Y por qué? Alicia buscó la respuesta en el recuerdo de la última función que vio. Una versión moderna de Hamlet. Pues porque cuando estoy en el teatro estoy quieta, en silencio, concentrada, mirando algo que se parece a la vida y que en ese momento puedo observar. Porque dura el tiempo que los actores y actrices necesitan. No puede acelerarse ni pausarse. No preguntan mis datos personales, no me recomiendan el siguiente capítulo y cuando termina tengo ganas de hablar con alguien de lo que he visto y vivido. Siempre. Eso no me pasa con los vídeos de 3 segundos. La oruga soltó lentamente un aro de humo azul añil que tardó en deshacerse. El otro día escuché en un podcast a Nacho, un profesor de la Universidad de Cantabria que actúa en Metanoia Teatro, y contaba que todo teatro es social, es un acto de comunión y de encuentro. No te asustes, pero el teatro, dijo, es la única pantalla que te mira de vuelta y la única que no guarda registro de lo que has sentido para vendérselo a un anunciante. ¿Y eso asusta? Pues asusta a quien no quiere verse. Dijo la oruga con lentitud e intensa presencia. El sistema necesita que vivas sin mirar a quien te cuida, desconectada de la tierra, de las personas, de nuestra vulnerabilidad. Siempre deseando vivir por encima de las posibilidades que nos ofrece el planeta. Siempre consumiendo un poco más, atrapada en el deseo creado para ser inmediatamente sustituido por el siguiente. Siempre insatisfecha. ¿Y si te paras? ¿Qué pasa si me paro? La oruga comenzó a metamorfosearse un poco, muy despacio, con la sabiduría de quien sabe que el camino requiere tiempo y que no hay tiempo mejor empleado. Que te das cuenta de que muy cerca hay otras personas que también se han puesto en pausa y que juntas podéis pensar. Y si pensáis, podéis reorganizaros y cambiar algo, aunque sea pequeño. Y algo cambiado, por pequeño que sea, es la definición exacta de un principio. Y la oruga desapareció en su capullo, que olía a posibilidad de transformación y a tierra mojada después de la lluvia. Capítulo 8. El concejo abierto o para qué sirve votar cada 4 años y callarte el resto del tiempo. Alicia llegó a una plaza con un árbol en medio donde estaba reunida mucha gente. Había vecinos y vecinas de distintas edades, varios jubilados con sillas plegables, jóvenes con cuadernos, niños y niñas por todas partes, y un perro que cada vez que alguien levantaba la mano para pedir la palabra, ladraba como si quisiera rebatirle el turno. ¿Qué es esto? Preguntó Alicia a una mujer mayor que tomaba notas en un papel gigante. Un concejo abierto. Respondió ella. Hoy estamos decidiendo sobre los molinos de viento. ¿Y no decide el alcalde? Sí, también. Está ahí, con un voto, como todos. Alicia miró alrededor. La gente discutía, escuchaba, cambiaba de opinión, volvía a argumentar, pedía aclaraciones, proponía alternativas. Algunos paisanos eran cooperativistas de Solabria y defendían las renovables. Pero también había una chica de Cantabria no se vende hablando de que el tamaño de los parques de molinos importa. Había desacuerdos que se resolvían con argumentos y sin gritos. Había silencios que se iban llenando con ideas, mientras la mujer anotaba todas para que quedara constancia de todo. ¿Y esto funciona? Preguntó Alicia.
Pues unas veces muy bien, otras regular, porque tardamos más de lo esperado en llegar a un acuerdo. Pero no gastamos dinero en consultoras que deciden por nosotros y en lo que vamos debatiendo, pues nos vamos conociendo mejor. En ese momento apareció el conejo blanco con un megáfono en la mano y gritando: ¡Votad! ¡Votad cada 4 años! Y luego que trabajen otros. La democracia es una ceremonia, no una conversación. Tenemos eslóganes nuevos este año y muy elaborados. ¿Y qué dicen? preguntó Alicia. El conejo se puso solemne. El futuro es hoy. Juntos somos más. Y el cambio que mereces. Son totalmente intercambiables dependiendo de la semana y mes. ¿De los molinos no se dice nada? De los molinos. No es necesario. Hay plataformas digitales de participación ciudadana. Los vecinos pueden elegir una encuesta no vinculante y su opinión será tomada muy en consideración antes de ignorarla. No hay de qué preocuparse. Esto es la democracia representativa de mercado. Un sistema maravilloso donde puedes opinar sobre absolutamente todo lo que te preocupa. Y el conejo desapareció en un coche oficial con banderas en los 4 costados. Capítulo 9. La contradanza de la banda universal de todo lo rentable o el dinero que alimenta la destrucción. Los soldados de naipes estaban en fila ordenada ante un edificio enorme de granito, como una lápida gigante en la que se podía leer: Banco Universal de Oportunidades Globales y Gestión Integral de Patrimonios, Sociedad Anónima. En el escaparate una pantalla mostraba un campo verde con niños corriendo y una voz en off que decía: porque el futuro es lo más importante que tenemos. Y en una letra minúscula una leyenda que rezaba: el Banco Universal invierte solo en sectores de alta rentabilidad. Pueden contener trazas de armamento, prostitución o extractivismo. ¿Todo eso es legal? Preguntó Alicia a un soldado de naipes. Completamente. Dijo el soldado, sin levantar los ojos. Está en el contrato que firmó cuando abrió la cuenta. Página 49, cláusula 58C, párrafo 4. ¿Lo leyó? Nadie lee eso. Además, el dinero que tengo en el banco es mío, y lo normal es saber para qué se usa cuando yo no lo veo. Si sirve a cosas que destruyen el mundo, yo me llevo mi dinero de aquí. El soldado asintió muy despacio, procesando información que no estaba en ningún procedimiento interno. Eso tendría sentido si fuera una banca tan ética como Fiare. Cambio de sitio. Gritó el sombrerero loco desde algún lugar inesperado del horizonte. Y todos los soldados de naipes se movieron 3 pasos a la derecha, como si fuera más fácil desplazarse que responder preguntas. Capítulo 10. El gran juicio, o lo que pasa cuando el absurdo defiende su extravío. La reina de corazones había convocado un juicio de urgencia. El cargo formal, leído por el conejo blanco con voz de quien ha estudiado derecho para poder hablar sin que se le entendiera, decía así: se le acusa de hacer preguntas totalmente improcedentes e inconvenientes en el país de las maravillas acumuladas, con la manifiesta y reiterada intención de cuestionar el sistema, sus fundamentos, su lógica y sus consecuencias, todo ello con alevosía, ensañamiento y aprovechamiento del entorno. La acusada era Alicia. El jurado estaba formado por 12 soldados de naipes que no habían descansado en semanas, el sombrerero loco, que traía con él el bote de cola, Humpty Dumpty, que retransmitía el juicio en directo con filtro de dramaturgia, y la liebre de marzo, que había llegado tarde pero que tenía la triste impresión de que tenía que estar en otro sitio. El testigo principal, anunció el rey de corazones, que ejercía de juez con una peluca 3 tallas más grande que su cabeza, lo cual añadía cierta grandeza involuntaria al procedimiento. El conejo blanco avanzó hacia el estrado más pendiente de sus teléfonos que del juez. Este individuo Comenzó el conejo señalando a Alicia. ha cuestionado públicamente el crecimiento ilimitado como objetivo vital. Ha sugerido plantar huertos sin constituir una empresa. Ha hablado con el gato de Cheshire y la oruga sin dejar rastro en ninguna red social. Ha cuestionado la democracia representativa, la industria farmacéutica y la banca universal. Ve teatro, lee libros en papel y además los llena de anotaciones personales. Ha cambiado con otros vecinos sin aplicación de registro de pasos. Y ha llegado a la conclusión de que el PIB no mide la felicidad. La sala contuvo el aliento. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Preguntó el rey. Alicia se puso en pie. Sí, que todo lo que ha dicho el conejo blanco es totalmente verdad y que no me arrepiento de nada. ¿Tiene alguna atenuante que alegar?
que todas las cosas que hago me hacen sentir libre, conectada con la tierra y capaz de cuidar y entender lo que pasa a mi alrededor, lo cual, en su lógica, seguramente será un agravante. ¡Que le corten la cabeza! Gritó la reina con el vigor de quien lleva gritando eso toda la vida y aún espera que funcione en algún momento. No se puede. Dijo el rey en voz muy baja. ¿Por qué no se puede? El rey se miró las manos, miró a Alicia, miró al jurado, miró la peluca 3 tallas grande. Porque tiene razón. Susurró. Y en el fondo todos lo sabemos. Lo que pasa es que decirlo en voz alta es muy complicado cuando has construido toda tu vida en base a ignorarlo. El gato de Cheshire apareció en el techo de la sala, sin cuerpo, solo la sonrisa que flotaba con la ingravidez de las sentencias que se sostienen solas. ¿Lo veis? Dijo. Todos estamos locos aquí. La diferencia es que ella lo sabe, lo dice y pregunta qué podría hacerse distinto. Y vosotros lo sabéis, pero preferís callarlo, no preguntaros ni cambiar nada. La sonrisa se hizo más ancha. Lo cual es, por cierto, la definición clínica de cordura adaptativa en un sistema irracional. Y también la de complicidad. Y os voy a contar qué podemos hacer, como lo haría la mismísima Yayo. Atentas. El gran reto en este momento es aprender a construir lo colectivo. Es aprender a ser comunidad. Porque amamos la vida y la gente. Porque no nos da igual lo que les pase a los que sufren. Porque nada nos es indiferente. Eso es una afrenta en toda regla. ¡Un insulto! Gritó la reina. No, Dijo el gato desapareciendo. es una descripción de la desconexión en la que vivimos y una propuesta hacia la vida buena. Y desapareció del todo, dejando solo el eco de sus palabras, seguido de un silencio tremendo. Epílogo. Alicia sale por donde entró, o casi. Alicia se despertó bajo el mismo tejo, o quizá nunca se había dormido del todo, que es una distinción que el país de las maravillas acumuladas prefiere no resolver, porque generaría una montaña de preguntas sobre la naturaleza de la realidad y las certezas del sistema. El libro sobre Compost y sus propiedades seguía abierto en su regazo, por la página 34, donde se hablaba de la paciencia de los microorganismos y su capacidad para transformar la mierda en abono. A lo lejos, en algún lugar que podría ser una autovía o podría ser el pasado, se oía al conejo blanco que llegaba tarde. Alicia, cuyo nombre procede del griego aletheia, que significa verdad, abrió su libreta y releyó lo que había apuntado durante el viaje. No había moraleja. Las moralejas son para los cuentos que saben de antemano lo que quieren decir, que en el fondo son cuentos que no están preguntando, sino afirmando. En algún lugar del país de las maravillas acumuladas, el sombrerero loco olió la tierra por primera vez desde hacía tiempo, y su mente se tranquilizó un momento, lo que le dio una sensación de paz y de gratitud. La liebre de marzo apagó el teléfono 4 minutos seguidos. En el minuto 5 lo volvió a encender, pero 4 minutos son 4 minutos. Un soldado de naipes leyó por primera vez su contrato bancario enterito y pidió un préstamo pequeño a Fondredes para hacer un juego de cartas sobre principios y valores. El rey de corazones se atrevió a decir en voz alta: cooperativa de vivienda en cesión de uso, lo cual no cambia mucho, pero ya era una idea nueva que había descubierto leyendo las páginas web de Reas y La Germinadora. Y el conejo blanco siguió corriendo porque había sido educado para no hacer otra cosa, pero igual ahora iba un poco más despacio. O quizá no. El cuento no garantiza nada. Fin. O quizá sea el principio de algo. Eso depende de lo que hayas apuntado en los márgenes.
Bajo el Tejo es un podcast desarrollado por las asociaciones La Columbeta e Ingeniería Sin Fronteras Cantabria, gracias al apoyo de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno de Cantabria.